Bueno, entonces, como decía Carlos recién, vamos a empezar con los contenidos de la materia. Vamos a ver hoy lo que es filosofía, a compararlo un poco con ciencia y a ver lo que es específicamente la filosofía del derecho, ¿sí? Que es lo que nos convoca. Voy a ir pasando al PowerPoint, como decíamos en la clase anterior. Si tienen alguna consulta, directamente abren el micrófono y hablan. Yo acá no veo si levantan la mano o algo, así que directamente desconectan el micrófono y empiezan a hablar. Las preguntas ayudan muchísimo siempre a seguir desarrollando la materia, así que son bienvenidas, como dijimos en la primera clase, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar directamente a hablar un poco de lo que es la filosofía. Quizás alguno de ustedes tuvo filosofía en la escuela o tiene ha hecho alguna carrera o algo en donde ya vieron lo que es la filosofía, pero bueno, la primera acepción, la primera referencia a la palabra filosofía que conocemos es con relación a su origen etimológico, que es amor a la sabiduría, ¿sí? Filos significa amor y sofía significa sabiduría, ¿sí? Entonces, el primero en utilizar este término fue Pitágoras en el año 570 a.C. aproximadamente. Cuando el tirano Leontes le pregunta a él si era un sabio, él responde no, que él era un filósofo, ¿sí? Un amante de la sabiduría. A partir de ese primer uso, muchos se empezaron a identificar con esa palabra y de ahí surge este término. Nosotros al preguntarnos qué es la filosofía, ya es una pregunta filosófica, ¿sí? La filosofía es una disciplina que tiende a llegar a la sabiduría, ¿sí? Tiende a llegar al conocimiento y es la reflexión de todos los saberes. El objeto de la filosofía es la interpretación de la existencia humana. Y la tarea es mostrarle al hombre cuál es el sentido de su existencia, ¿sí? Y dónde yace el sentido de su vida. Los puntos de partida de los filósofos para realizar esa tarea fueron diversos, ¿no? Por ejemplo, algunos empezaron a reflexionar o a filosofar desde algún problema social o desde problemas del conocimiento, desde problemas existenciales, pero siempre el fin es el mismo, ¿sí? Realizar una interpretación de la existencia humana. Y otro elemento, además, que enlaza a todos los sistemas filosóficos es el saber y el conocimiento, ¿sí? El fundamento siempre de la interpretación humana es el autoconocimiento de los seres humanos y de todo el mundo que lo rodea. El método que utiliza la filosofía siempre son métodos no empíricos, sin desconocer la importancia de todos los métodos empíricos, porque como vamos a ver en un rato, la filosofía se apoya en la ciencia, que la ciencia es la que utiliza los métodos empíricos, lo que se conoce a través de la experiencia. La filosofía, sin desconocer la importancia de ese método, siempre utiliza métodos no empíricos, ¿no? Como el análisis conceptual, la especulación. Siempre son métodos no empíricos basados en la razón. Y la filosofía tiende a llegar a la sabiduría siempre a través de la formulación de interrogantes. La filosofía no parte de respuestas dogmáticas, no intenta dar respuestas, sino lo que hace la filosofía es preguntarse, ¿no? Interrogarse. Busca respuestas que a la vez esas respuestas generan nuevas preguntas referidas a todo lo que nosotros conocemos a través de la cultura o lo que aprendimos sin ser cuestionado, ¿sí? Ante todo eso, la filosofía empieza a formular interrogantes que a la vez, como decía recién, esos interrogantes generan nuevas respuestas. O sea, es una tarea que no se agota nunca. Pero bueno, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que el sentido final de la filosofía, más que responder, es preguntar, ¿sí? Ese es el fin de la filosofía. La filosofía, bueno, esta interpretación de la existencia humana,
la realiza a través de interrogantes que intenta responder ante problemas trascendentales, como pueden ser la belleza, la verdad, la justicia, el bien, pero también de problemas que aparecen en la vida cotidiana. ¿Y cómo lo hace? De una manera crítica, ¿sí? Esto es muy importante, porque la filosofía no reflexiona de una manera negligente o dogmática como lo hacemos habitualmente, sino que lo hace de una manera crítica. Ahora vamos a ver de qué se trata este pensamiento crítico. Como decíamos recién, los filósofos utilizan argumentos racionales, que son aquellos argumentos o ideas o verdades que son concebidos por toda la sociedad por medio de la razón. Y estos argumentos racionales están por encima de los argumentos de autoridad, que es aquella opinión de una persona prestigiosa. Sí, por allá en el siglo antes de Cristo, Sócrates trata de dejar un poco el método a través de la mayéutica, el método de la Atenas sofista, en donde los discípulos solamente, en donde los maestros, perdón, transmitían solamente los conocimientos a sus discípulos, los discípulos los escuchaban y los transmitían también, ¿no? Sócrates lo que plantea y lo que propone es un diálogo entre él y sus seguidores, él no lo llamaba discípulos, y siempre apoyados en la razón. Esto es muy importante porque en esa época se utilizaban mucho los mitos eh, o, o se recurría mucho bueno, a la mitología o a la religión. Sócrates empieza a dejar de lado eso y empieza a proponer esto apoyado siempre en el logos, ¿sí? En la razón. También podemos mencionar a Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo o el primer científico, que él empieza a pensar que todos los elementos de la naturaleza o toda la naturaleza se tenía que explicar desde la naturaleza misma, ¿sí? Entonces empieza a dejar también todos aquellos mitos, empieza a pensar en cómo puede hacerse para explicarse todo a través de la razón. Sí, entonces esto también no lo tenemos que perder de vista porque todas las corrientes filosóficas o todo lo que, sobre lo que intentaremos reflexionar siempre va a ser apoyada en estos argumentos racionales. Como decíamos, el objeto de la filosofía es hacer pensar de manera crítica, ¿sí? Cuando la mayoría repite y se resigna a lo establecido. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdades, ¿sí? Nosotros todos los conocimientos que tenemos los adquirimos a través de nuestro proceso de socialización, ¿no? A través de la cultura, y nosotros a esos conocimientos los aceptamos directamente, ¿sí? Nosotros y nuestro cerebro está, naturalmente tiende a aceptar todo aquello que nosotros conocemos. Lo que vamos a hacer con la filosofía es empezar a dudar de todas esas afirmaciones que en la vida cotidiana aceptamos negligentemente o dogmáticamente, ¿no? Nosotros vamos a empezar a dudar de todo eso para tratar de formar un pensamiento independiente. ¿Sí? Profe, La palabra, una consulta. sí. Hay una alumna que dice que no puede ingresar, no sé si es porque no se lo permiten o que Ah, desde por hoy favor, le está Verónica, le intentando, pueden mandar, no sé si tienen en el grupo, el link de sí, conexión, porque porque no no está como, hay, bueno, listo, ahí se lo mandó. quizás que intente de nuevo, que se desconecte y que intente de nuevo. Gracias, ahí le Muchas digo. gracias por avisar. Bueno, como les decía, etimológicamente la palabra crítica viene de crisis, ¿no? Que crisis es separación o escisión, y por extensión elección. Lo que empezamos a hacer, lo que vamos a empezar a hacer es todo aquello que conocemos, vamos a empezar a dudar y ahí vamos a encontrar certezas y cosas que no son ciertas, ¿sí? Esto es más o menos empezar a separar aquello aquel conocimiento verdadero del no verdadero. Eso es lo que hace la crítica. En vez de aceptar todo lo que conocemos o todo lo que nos dicen, críticamente vamos a empezar a cuestionarlo, ¿no? Un poco también como propone Descartes.
con la duda metódica, empezar a dudar de todas esas afirmaciones que se nos presentan como verdaderas y empezar a tratar de reflexionar acerca de ellas, a ver cuáles son verdaderas y cuáles no. Con respecto a quiénes son capaces de pensar críticamente, todos los seres humanos somos capaces de pensar, es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, ¿sí? Somos seres racionales. Pero como decía recién, la neurociencia nos demuestra que nuestro cerebro no está acostumbrado ni naturalmente piensa de esta manera, críticamente, sino que es un ejercicio intelectual. Lo bueno y lo importante es que, como todo ejercicio, una vez que lo empezamos a hacer, que lo empezamos a practicar, el cerebro se empieza a acostumbrar a hacerlo periódicamente, a hacerlo habitualmente y se torna en algo mucho más fácil. Pero tenemos que empezar a hacerlo, ¿sí? Araujo Frías, que es un actor, hay varios artículos subidos en la cátedra virtual de él. Él ve a filosofar, ¿no? O a dudar como acto subversivo. ¿Y por qué dice esto Araujo Frías? Porque él dice que cuando nosotros empezamos a hacer eso, lo que decíamos recién, ¿no? Que empezamos a dudar de todo aquello que conocemos, empezamos un poco a alterar el orden, ¿no? A transgredir ese orden que hay. Cuando nosotros nos enseñan algo y nosotros lo aprendemos o lo incorporamos sin cuestionarlo, eso genera un cierto orden. Ahora, cuando nosotros empezamos a dudar de aquello, ¿sí? O a pensar qué es o si es cierto, ese orden un poco se altera. Por eso él dice y él ve a la duda como un acto subversivo que altera el orden. Pero después él sigue en el texto y se pregunta si vale la pena, ¿no? Para nosotros hoy más que nunca vale la pena. Con todo el torrente de información que tenemos a diario por los medios masivos de comunicación, las redes sociales, hoy es muy, muy necesario empezar a practicar este pensamiento crítico, ¿sí? A separar lo que es cierto de lo que no es cierto. Eso también dice él que nos trae muchos peligros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a abandonar esas certezas, puede ser que pase que nos quedemos sin ninguna certeza. ¿Sí? Entonces él dice que, bueno, es muy peligroso también esto de empezar a dudar de todo, pero bueno, que vale la pena. Ya les decía, porque nosotros hoy recibimos una cantidad de información impresionante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos todo el tiempo recibiendo información. Entonces es muy necesario empezar a dudar de esa información o a ver qué es cierto y qué no, empezar a hacer esa separación, ¿no? Esa crítica y ver en dónde nos apoyamos y empezar a formar ese pensamiento independiente y dejar de creer todo lo que nos dicen, ¿sí? Porque muchas veces no es cierto. Entonces tenemos que empezar a trabajar con eso. Eh, Araujo Frías dice también que es mucho más fácil aceptar todas las verdades que nos dicen, es mucho más fácil sentarse en la vereda de lo conocido, dice él, ¿no? Que lo difícil es empezar a dudar, lo difícil es empezar a salirse de esa comodidad, pero bueno, que hoy es sumamente necesario. La filosofía entonces es una forma de pensamiento cuestionador. Lo que hace la filosofía es empezar a ordenar todo este pensamiento crítico, ¿sí? Y filosofar no es sinónimo de pensar, sino que lo que requiere la filosofía es este pensamiento crítico. ¿Y cómo es este pensamiento crítico? ¿Sí? Para pensar críticamente se requiere racionalidad, como decíamos hoy, no hay que apoyarse en mitos, sino siempre hay que sostenerse en la razón. También se requiere claridad, que los pensamientos sean claros, que no sean ideas oscuras. También se requiere confrontación. Lo que nosotros pensamos o lo que nosotros reflexionemos también lo tenemos que confrontar al otro. No se puede filosofar en soledad, ¿sí? Nosotros no nos tenemos que sentar a reflexionar acerca de algo y quedarnos con eso, no. También se requiere que lo contemos al resto, que el resto también pueda dudar de eso que nosotros decimos para ahí ir formando una idea o una verdad más grande, ¿no? Y también para pensar críticamente se requiere esta duda, ¿sí?
esta duda, esta capacidad de dudar, que también, a la vez, además de dudar, se necesita una cierta emocionalidad, ¿sí? No es una duda como, como una simple vacilación, sino que es una interpelación, ¿sí? Es una instigación a cuestionarlo todo. Todo eso se requiere para llegar a este pensamiento crítico. Aunque parezca que las posibilidades de controversias son infinitas, ¿sí? Que podemos preguntarnos de todo, todas las preguntas o todas las controversias se reducen a tres, ¿sí? Una que es si existe la cosa, qué es la cosa y cómo es la cosa. Todo lo que nos preguntamos tiene que ver con estos tres interrogantes. Y cada uno de ellos se relaciona con una rama de la filosofía. Por un lado, si existe la cosa, se relaciona con la ontología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de la reflexión sobre lo que existe. Su objetivo es el estudio del ser y su esencia, y es el estudio de lo que hay. Por otro lado, ¿qué es la cosa? Se relaciona con la epistemología, que se ocupa de la reflexión de qué es lo que podemos conocer y los métodos para lograrlo. Y cómo es la cosa se relaciona con la ética, que le corresponde dar razones de cómo y por qué se debe vivir de una determinada manera. Estas cuestiones de controversia de la filosofía son las que vamos a aplicar después al derecho. Como decíamos, el saber y el conocimiento, que es el otro elemento que enlaza a todos los sistemas filosóficos, esto nos lleva a relacionar a la filosofía con la ciencia. ¿Por qué? Porque el objeto de la ciencia también es el saber y el conocimiento y el autoconocimiento de la persona y del mundo que lo rodea. La ciencia también tiene eso, también es su objeto de estudio. Pero hay una diferencia muy grande, que ahora lo vamos a ver un poco más, pero la ciencia es conocimiento susceptible de ser comprobado, ¿sí? Siempre la ciencia utiliza, como decíamos hoy, los métodos empíricos, ¿sí? Y siempre va a estudiar lo que hay. En cambio, la filosofía tiende a ir más allá, ¿sí? No se queda solamente con lo que hay y no se queda solamente con aquello que puedo probar. La filosofía siempre tiende a ir aspira más que la ciencia. Por eso también se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y además, otra cosa que decíamos también, que la ciencia no se piensa a sí misma, ¿sí? La ciencia no piensa qué es la física, qué es la ciencia, qué es la biología, no. Esas son preguntas filosóficas, que a la vez todas las respuestas de la filosofía generan nuevos interrogantes para la ciencia y viceversa, ¿sí? Entonces es una tarea que no se agota nunca. Y las dos están íntimamente relacionadas, la filosofía y la ciencia. En algunas clases vamos a ver que Platón distingue dos tipos de saber, que en su dualismo ontológico, Platón dice que el universo está dividido en el mundo sensible y en el mundo inteligible. Y este mundo sensible, después vamos a explicar bien lo que es, se conoce a través de doxa, o la simple opinión, que es todo el conocimiento que nosotros adquirimos a través de los sentidos. En cambio, el mundo inteligible se conoce a través de la epísteme o del epistemón, que es un conocimiento verdadero que se obtiene a través de la razón. Este epísteme es la ciencia, ¿sí? La ciencia va a trabajar con eso. Y esto también es con lo que va a trabajar la filosofía. Cuando hablamos de ciencia, no tenemos que pensar solamente en las ciencias naturales, en donde existe esa reiteración idéntica,
ante determinada causa, determinado efecto, sino que tenemos que pensar más bien en las ciencias sociales, que son, que interesa que el fenómeno sea entendido a través de la razón y a través de un proceso intelectual reflexivo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ciencia acá, vamos a pensar siempre en las ciencias sociales. La filosofía va a trabajar con la ciencia y siempre va a apoyarse en esos saberes de la ciencia. Por eso también se requiere que los filósofos tengan contacto con el conocimiento científico, ¿sí? Un filósofo que no tiene contacto con el conocimiento científico no tiene en dónde apoyar sus teorías. Entonces es muy importante la ciencia para la filosofía porque va a darle los puntos de apoyo para la reflexión. La ciencia entonces es el conocimiento susceptible de prueba, no va a ir más allá de lo que existe y de lo que puede comprobar, en cambio la filosofía aspira a ir más allá. Y por otro lado, la ciencia estudia los fenómenos sin adquirir sobre la esencia de lo real. ¿Sí? Estudia lo que es solamente. En cambio, la filosofía, además, se va a preguntar por el sustrato de lo existente, ¿sí? Por lo que debe ser. Esa es una diferencia también muy importante entre la ciencia y la filosofía. La ciencia se pregunta lo que es y la filosofía, además, lo que debe ser. La filosofía tiene que rebasar a la ciencia y tomar del conocimiento científico puntos de apoyo para realizar su tarea específica, que es añadir a ese conocimiento la interpretación. ¿Sí? La filosofía intenta interpretar esos saberes de la ciencia, ese conocimiento, los intenta interpretar. Para realizar la interpretación, la situación de cada uno de nosotros es muy importante. ¿Sí? Nosotros también lo vamos a ver en futuras clases, los seres humanos somos seres situados, que nacemos en un momento determinado, en un tiempo determinado, con determinados principios, con determinadas circunstancias fácticas que nos posicionan en un punto diferente a lo que puede ser el del resto, ¿sí? Todo ese contenido, toda esa facticidad nos hace ver a la realidad de una determinada manera. Y eso también es muy importante porque eso, a la vez, pensemos que cada teoría, que cada conocimiento está impregnado por esa situación, ¿no? Del que la creó. Por eso nunca basta la tradición filosófica, lo que ya estudiaron los otros, ¿sí? Lo que estudiaron Platón, Aristóteles, nunca basta con eso. Siempre hay que seguir filosofando, seguir reflexionando acerca de todos los saberes, porque todas las teorías tienen que estar sujetas a esta duda, a este pensamiento crítico, porque tenemos que tener en cuenta que son también productos culturales, ¿sí? De cada uno de nosotros. Eso no significa que nunca encontremos una verdad absoluta, ¿sí? Sino que lo que podemos hacer es buscar esos elementos constantes eh, que están desde el principio a fin, desde el principio de los tiempos hasta ahora, y empezar a trabajar con esos elementos constantes que seguramente es lo que nos va a empezar a dar las respuestas, ¿sí? Y por eso también se dice que la filosofía es una tarea que no se agota nunca, porque todo el tiempo surgen nuevas situaciones, nuevos pensamientos a los que también tenemos, de los que también tenemos que empezar a reflexionar. Antes de empezar a hablar específicamente de la filosofía del derecho, quiero saber cómo vienen hasta acá, si les quedó alguna duda, si más o menos se entendió lo que dijimos hasta acá. Sí, se entendió, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe, bien. Yo no puedo ver la filmina, no sé si la están viendo el resto o no está puesta. Ah, Sí. Nosotros la vemos, va. Sí, se ve, profe. No, yo no sé, yo no la puedo ver.
Por eso me parecía, no quise interrumpir, pero como nadie decía nada, digo, la deben estar viendo ellos. Yo no la puedo ver. No sé por qué. Ah, ¿el resto las pudo ver cómo fueron pasando o Sí, quedaron nada sí, más en la sí, primera? sí. Ah, Sí, bueno, sí, se vio. No, porque no dijeron nada. Yo no quería interrumpir, no veía y digo, van a decir algo que no se ve, pero evidentemente soy yo el que no la puede ver. bueno, seguimos entonces. Vamos a empezar a hablar puntualmente de la filosofía del derecho, ¿no? Que es lo que nos convoca. Todo lo que veníamos diciendo recién del conocimiento que nos aporta la ciencia y de lo que tenemos que empezar a reflexionar, todos los saberes jurídicos no escapan a este factor común, ¿no? Todo esto sucede también con los saberes jurídicos, como decíamos recién, al ser un producto de la creatividad humana, las teorías jurídicas están sujetas también a las contingencias de el que les creó, del sujeto que les creó. Entonces, todas esas teorías jurídicas deben empezar a ser pensadas, ¿no? Ya se hacen desde siempre, pero tienen que seguir siendo pensadas desde distintos puntos de vista, ¿sí? Empezar a cuestionárnosla. Y eso es lo que vamos a hacer en esta materia. Nosotros venimos de una carrera venimos acostumbrados más a aceptar, ¿no? Todo lo que vemos en los códigos, todo lo que nos dicen, la ley es justa porque es justa, el derecho el derecho está en los códigos. Nosotros venimos acostumbrados a adquirir esos conocimientos de una manera dogmática. Y acá lo que vamos a empezar a hacer en esta materia es empezar a cuestionar todo eso, ¿no? A cuestionarlo desde un punto de vista filosófico y desde este pensar crítico, de esta manera crítica. Y no desde la palabra crítica de una manera quizás peyorativa, sino de una manera constructiva, ¿no? Para empezar a formar un pensamiento independiente acerca de lo que es el derecho. Para empezar a hablar de filosofía del derecho es importante, como dice Javier Hervada, empezar a delimitar lo que es el campo de la ciencia del derecho del campo de la filosofía del derecho. A ver si alguno se anima un poco a decirme qué piensan que es el derecho. ¿En qué sentido, profe? Creo que habló Entendemos, Lucas. bien, Lucas. Para vos, Sí, ¿qué es el derecho? para mí es un conjunto de normas que regula la conducta humana en sociedad para vivir en armonía, ¿no? Que es el fin que todos pretenden en una comunidad. Bien, entonces para Lucas es un conjunto de normas. A ver, ¿alguien más se anima? ¿Y alguien tiene una visión distinta? Profe, Sí, Lucas. igual di la definición de manual. Esa es la que te enseñan, ¿no? En todas las materias que venimos viendo, es lo que te enseñan. Pero también entiendo que el derecho es un arte en el cual uno puede ir creando, ¿no? Es un arte en el cual se puede crear cosas nuevas, porque siempre está sujeto a la dinámica el derecho. Sí, 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 perfecto, Lucas. Igualmente es, o sea, como vos decías recién, ¿no? Ver al derecho como un conjunto de normas, creo que es lo que piensan casi todos, lo que pensaba yo también cuando llegué a esta materia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar al derecho como ese conjunto de normas, porque es lo que nos dicen desde la primera materia, desde que pisamos la facultad, nos empiezan a enseñar eso, ¿no? Y eso es bien el partido y el contenido de la ciencia del derecho, ¿sí? La ciencia del derecho es cómo lo encontramos al derecho en la experiencia, ¿sí? Es el derecho positivo, es el derecho formal. Eso es el campo de la ciencia del derecho. Lo que vamos a empezar a hacer
es a separarlo de la filosofía del derecho. El saber filosófico es un conocimiento superior, tiende a ir más allá de lo que nosotros vemos del derecho. ¿Sí? Después vamos a ver a lo largo de las clases y cuando demos en la segunda parte del curso lo que es el derecho, que eso, lo que nosotros a esta altura de la carrera entendemos como derecho, no es de derecho, ¿sí? El derecho es otra cosa. Después vamos a ver bien qué es el derecho. Lo que decía recién Lucas, el conjunto de normas, eso es el derecho formal, el derecho positivo, el conjunto de normas de un país determinado. Eso es el derecho positivo, pero no es el derecho. ¿Sí? Gracias, Lucas, igual por tu comentario. Cuando yo llegué también a filosofía del derecho, también pensaba que el derecho es un conjunto de normas y después a lo largo de las clases fui entendiendo un poco más y ojalá que tanto vos como todos los chicos, cuando terminemos el curso, nos puedan dar quizás una definición un poco más amplia de lo que es realmente el derecho, que es lo que vamos a estudiar acá en todo el curso. ¿Sí? Así que gracias por la participación. Hola, no sé si se escucha. Un Sí, gusto, sí. profe. Sí, Cecilia. Sí, también pensaba que lo podemos pensar como un producto cultural, porque en definitiva que es creado para los hombres y es creado por los hombres. Así que, sea, saliendo del conjunto de normas, que es lo que siempre aprendemos, en definitiva es creado y de hecho modificado por nosotros mismos de acuerdo a los avances en la sociedad, por eso a veces queda obsoleto y hay que ir con sus modificaciones, o sea, Sí, visto desde ese sí. punto de vista como un producto cultural, digamos. Sí, sí, tal cual, Cecilia. Después en la próxima clase, cuando veamos naturaleza y cultura, vamos a ver, tal cual como vos decís, que el derecho es un producto cultural, como decíamos recién también, es creado por los hombres y para los hombres. eh, Perdón, ¿no? Siempre cuando digo hombres lo digo desde un genérico masculino, pero me refiero a toda la sociedad, ¿no? Es creada por los seres humanos, para los seres humanos, y por eso también muchas veces todas las teorías tienen esa impronta de la época y del lugar en donde se creó. Y por eso también, como vos decís, son saberes que necesitan ser pensados nuevamente y por eso va evolucionando y por eso va cambiando. Toda la larga del curso vamos a ver, pero acá lo que quiero que empecemos a dejar de lado es tener ese pensamiento de pensar solo en el derecho como una norma jurídica. No, el derecho es mucho más que una norma jurídica. Después vamos a ver que las normas jurídicas es una de las formas de expresarse del derecho, pero el derecho es otra cosa. Cuando nosotros vemos una ley, muchas veces, no siempre las leyes son justas, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en una ley, si es justa o no es injusta, ahí tenemos que darnos cuenta que hay un saber, hay un conocimiento previo a esa ley, ¿sí? Que es el de la justicia. La filosofía del derecho se apoya sobre esos valores, ¿sí? Principalmente sobre el valor justicia. De ahí viene también la gran... Sí, perdón, ¿alguien dijo algo? No, profe, creo que esto, lo que usted está mencionando, lo había visto en una de las materias que habla de que la rama de la filosofía que se ocupa del problema de la justicia en general y de los valores jurídicos es la axiología, ¿puede ser? La filosofía del derecho en general. En realidad la axiología habla directamente de los valores, pero bueno, la filosofía del derecho se apoya en todos los valores jurídicos, lejos, y ya no pensando solamente en esa norma jurídica, sino en el valor justicia. A eso, esa diferenciación quiero que empecemos a pensar entre todos, ¿sí? Cuando pensemos en el derecho no tenemos que pensar en una norma jurídica, sino en el valor, en la justicia. ¿Sí? Esto es lo que vamos a empezar a hacer acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a cuestionar qué es el derecho, cómo conocemos al derecho, cómo se debe aplicar el derecho,
¿sí? A través de estas preguntas filosóficas o a través de esta reflexión o esta interpretación que vamos a hacer de la ciencia del derecho, vamos a empezar a pensar en todo eso, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo lo conocemos? ¿Y cómo debe aplicarse? Y la filosofía del derecho no puede cumplir su tarea, esta tarea de interpretación, sin apoyarse en la filosofía general y sin tomar de ella sus perspectivas. Por eso, el curso lo dividimos en dos partes, ¿sí? En una parte en donde vamos a trabajar el ser personal y en otra parte en donde vamos a trabajar específicamente con el derecho. Mucho de la primera parte que vemos cuando trabajamos al ser personal, nos apoyamos en la filosofía general. Todos esos son conceptos de la filosofía general que nos van a servir para después adentrarnos en la filosofía del derecho específicamente. ¿Sí? Nosotros desde una visión humanística vamos a explicar al derecho desde el ser personal. Entonces tenemos que primero ver qué es el ser personal. Y también, bueno, Si me sí, permitís un Carlos. segundo. Sí, por supuesto. Hoy cuando les preguntaste sobre la definición de derecho, y dar una definición de derecho tendría que llevar necesariamente a hacer lo que estamos planteando, se hace indispensable cuando pensamos o nos acercamos al derecho desde lo filosófico, que es problematizar. Generalmente no veo que se problematice la definición de derecho, que implique, como cualquier otra definición, porque, como decíamos hace un ratito, tenemos que salir del conocimiento que ya está establecido. No estoy cuestionando la definición, está muy bien el aporte que hizo uno de ustedes, por ahí me gustaría alguna definición más, o si todos coinciden con la misma, pero ateniéndonos a lo que se dijo, a la definición que se dio, como conjunto de normas que emanan de autoridad competente. A mí me gustaría que precisaran un poco más, y ya que estamos ejemplificando cómo problematizar, no quedarnos primero con esto, porque parece un dogma, conjunto de normas emanadas de autoridad competente, ir un poco más lejos. Si es un conjunto de normas que emanan de autoridad competente, ¿qué entendemos por autoridad competente? No sé si Lucas o alguien más quiere completar. Y estaríamos también acá haciendo un ejercicio de pensamiento, problematizar la definición. ¿Qué implicaría Leyes autoridad emanadas por el competente? ¿Qué es Congreso. autoridad competente? Sí, ¿Qué es una Carlos. autoridad competente? Las leyes Sí, emanadas por el Congreso. yo lo que dije fue esa definición de manual. Lo aclaré en lo último que dije, que era una definición de manual, pero ya, y va dicho sea de paso, yo soy una persona que estoy en contexto de encierro, que laburo en una oficina de asesoramiento jurídico y estoy todo el día trabajando con el Poder Judicial. Y si hay algo que aprendí en la práctica, es que el derecho es creación. Siempre que hay un problema, uno tiene que ir adecuando conforme a los parámetros legales, que son las normas que bien dije recién, que son emanadas de autoridad competente. Uno tiene que ir encuadrando toda la estructura lógica y razonable, argumentando sobre esa estructura legal que está plasmada en la norma, porque vos no te podés desprender de la norma, pero sí acotando a eso un contenido racional, lógico, crítico, donde el juez también tenga la posibilidad de decir, che, mirá, puedo decidir de otra forma y a la misma vez estoy abriendo un paso para otra interpretación, porque el derecho es eso, es interpretación. Y si yo tuviera que dar mi definición propia, diría que el derecho es creación. Más allá de las normas y de todo lo que tenemos, uno tiene que ir creando constantemente a medida que se le trae un problema a su decisión, digamos. Bien, sí, está. Es claro que es una, como decís vos, es una definición de manual, pero más allá de que sea una definición de manual, que ya implica hacer cierto juicio evaluativo, esta definición de manual parece ser la definición por excelencia.
En vez de descalificar la idea de definición del manual, que parece como que descalifica algo, en los hechos demostraría todo lo contrario. Si esta definición es aceptada por todos, sin cuestionamiento, sin problematización, deja de ser una simple definición de manual para convertirse casi en una palabra santa sobre el derecho. Pero volvamos sobre la autoridad competente. Alguien habló del Congreso, que es donde se sancionan las leyes. Fíjense que en esta definición y lo que estamos hablando ahora, esta problematización muy sencilla, muy simple, todavía no hemos salido de lo formal. No nos movemos de la forma. Y yo entonces indagaría un poco más. Si decimos que el derecho es un conjunto de normas que emana de autoridad competente y en última instancia la autoridad competente es el Poder Legislativo, ¿por qué no la problematizamos un poco más? ¿Y de dónde saca su competencia el Poder Legislativo para elaborar esto que en principio estamos definiendo? Y hago la salvedad, me parece por ahora de una manera estrictamente formal, como derecho. O ahí termina, se cierra el ciclo y dogmáticamente el Congreso es la autoridad encargada de elaborar el derecho. Yo preguntaría de dónde surge, si es que surge de algún lado, la competencia del derecho. O se da por supuesta, no se discute, se da por supuesta como si fuese un dogma religioso y ya tenemos derecho. Bueno, primero de la Constitución Nacional, de ahí surge. Pero sí, no es solamente también el Congreso, como decía un compañero, también parte de las costumbres, la moral, o sea, no solamente lo que emana el Congreso, sino también por una cuestión de costumbres también. Hecho, valor y norma. Claro. Sí, también como dice la compañera, cada vez que se dicta una ley responde, digamos, a un cambio cultural, como decía otra compañera que entendía el derecho también. Las leyes tienen un fundamento y ese fundamento se extrae de la cultura de la sociedad, de la conciencia social determinada. Hay múltiples culturas, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de una ley en la cual se basa el Congreso. El Congreso no puede sacar leyes deliberadas porque al legislador hoy se le picó un mosquito, mañana va a sacar 50 leyes contra los mosquitos, no. Es algo aventurado y racional. Por eso todas las decisiones y todas las cosas que se hacen en base a la cultura, en base a la práctica, a las costumbres sociales. Y también comparto mucho lo que decís vos, Carlos, con el tema de cuestionar estos dogmas que nos imponen. Porque me ha pasado ahora en la práctica de que uno ve mucho de que los jueces cuando no tienen argumento para responderte porque se le agota el razonamiento común, se tira la ley, se fundamenta en la ley. Y los jueces tienen un principio que se llama iuria curia novit, que por más que vos inventes 500 razones, le des 50 fundamentos, te van a decir, bueno, pero de mi voz sale el derecho y por lo tanto se acata lo que digo yo. Y no digo que está mal eso, pero sí digo de que cuando uno le rebate filosóficamente los argumentos que plantean, te dicen que como que uno se reposa en abstracciones, en ilusiones, puede ser retributivas, puede ser, no sé, desde los puntos de vista que se mire el derecho, pero siempre cuando uno se basa en lo que dice la norma, los jueces te dicen, bueno, pará, la norma no, déjala a un lado, ahora escuchá lo que te digo yo y te plantea toda una sentencia conforme a una idea que él tiene. Ahora, cuando vos, desde el punto de vista de parte, vas y le contrarrestás eso y te dice, no, pero a mí la ley me faculta para esto y la ley tiene más fuerza de lo que vos me digas. Entonces, ahí está la dicotomía. No sé si se entiende lo que quise decir. No, ahí sí, esa es la puja que perfecto, perfecto, porque de alguna manera estamos tratando de barrer bajo la alfombra, pero fíjate, vos dijiste que muchos jueces, es cierto, la idea de que el juez es la boca que repite las palabras del legislador es una idea de Montesquieu. ¿Qué implica que el juez repita las palabras del legislador? Que el juez no tiene autonomía alguna, sino que simplemente y en última instancia se apoya
en aquello que ya está establecido en la ley. Ahora, siendo así, esto implicaría un modelo de juez que tenía que ver con que el juez simplemente aplicaba la ley. Hoy esto está en discusión y hay puntos de vista superadores. El juez ya no se puede considerar un mero aplicador de la ley. Pero está bien sacarlo a colación y ponerlo en el debate porque durante más de 2 siglos, no solamente los jueces, el problema de una mala comprensión, una comprensión deficiente de lo que sea el derecho, no solamente de los jueces, es también de los legisladores, es también de los abogados y en consecuencia este problema de mala interpretación por una mala comprensión que a su vez está ligada a una mala enseñanza que tiene que ver con replicar un modelo que se importó sin conocer sus fundamentos, es lo que luego da como resultado estos que estamos discutiendo. Y que me parece que no implica dar una respuesta definitiva. Lo importante es discutirlo. Quería decir algo más sumando a lo que habían dicho y hablaban de la Constitución. Podríamos hacer una preguntita más, problematizar un poquitito más. Y uno diría, ¿y la Constitución Nacional agota en sí misma la fundamentación o de dónde surge la fundamentación para que se dicten las leyes o para que un Congreso elabore normas jurídicas? ¿O no les parece que requeriría de un paso más? ¿Se agota con esta idea? Claro, esta idea de que en la Constitución se agota este proceso de entrecomillado justificación de las normas jurídicas es algo que me enseñaron a mí. Y la idea era, cuando me la enseñaron, es que se agotaba allí. No sé qué les parece a ustedes. ¿Se agota? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde nos lleva entonces? No sé si, que yo había dicho también, que lo había dicho también el compañero, una cuestión de costumbres también, una cuestión cultural. O sea, hay normas que surgen en realidad de las costumbres y no solamente que se emanan de la sí, pero Constitución. no sé quién me habla, no veo en la pantalla. Verónica, vos. Verónica. Verónica, ahí sí está bien, pero corremos un riesgo, que es el escaso peso que tienen las costumbres en las sociedades contemporáneas. Las costumbres fueron en algún momento, cuando transitamos la Edad Media, Edad Moderna, una fuente importante de derecho. Luego, con la masificación, el crecimiento, la costumbre fue perdiendo fuerza. Y hoy ineludiblemente como costumbre jurídica quedan muy pocas, incluso perdió casi toda su fuerza cuando el propio Código Civil, una estructura dogmática y formalista y autorreferencial, decía que las costumbres solo tenían valor si el propio Código Civil las receptaba. Entonces, me parece bien, pero creo que la costumbre ya no tiene casi peso en sociedades como la nuestra. Además, que puede significar un problema, más allá de que sean valiosas, y que alguien lo dijo, hizo una referencia así al pasar. Si tomamos como costumbre formas de comportamiento cultural, y hoy vivimos en sociedades multiculturales, habría que abrir el significado del derecho, porque en sociedades multiculturales el desacuerdo es muy profundo. Pero para no robar mucho más tiempo, esto es una cuestión simplemente que lo quise poner como ejemplo de algo que se tiene que problematizar. Para eso está, el derecho está para ser problematizado, el conocimiento del derecho está para que aprendamos problematizándolo, y la ciencia y la filosofía nos tienen que llevar, como bien se dijo hoy hace un ratito, como primer camino a cuestionar esas definiciones de manual, bien dijeron ustedes hoy, que nosotros tenemos. El hecho es que estas definiciones de manual prácticamente nunca se cuestionaron. Y si bien estas definiciones de manual todavía tienen un peso muy importante en la formación de los abogados, ya no es un peso absoluto, pero se sigue haciendo sentir. Insisto, ¿dónde se sigue haciendo sentir? Definir el derecho, por eso yo apuntaba a esto, definir el derecho en base a criterios estrictamente formales, nos puede llevar a un callejón sin salida, pero no es totalmente responsabilidad ni de los juristas ni de los abogados. Fíjense, hoy estaba pensando, mientras estaba comentando el tema, Marina, y hablaba de filosofía y ciencia del derecho. Yo estaba pensando en lo siguiente, que era el nombre de la facultad.
estaba mirando una carpeta que tengo de la reunión de intercátedras y dice Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Yo creo que pienso que tendría que tener otro nombre. No la podemos llamar más Facultad de Ciencias Jurídicas. Deberíamos llamarla Facultad de, si se quiere, Pensamiento, Filosofía y Reflexión y Ciencia Jurídica. ¿Por qué? Porque la cuestión de la ciencia tuvo un salto importantísimo en la Edad Moderna. Fue increíble cómo creció la ciencia, sobre todo las ciencias duras, física, matemáticas, química, biología, crecieron enormemente. Ahora, el método, el ícono de la ciencia moderna, que todavía nosotros somos recipendiarios de esto, era un conocimiento exacto, un conocimiento que se apoyaba en la verificación, era verosímil porque podía demostrarse, partía de hipótesis que luego en última instancia debían corresponderse de manera experimental. Fíjense que todo este mecanismo científico es el mecanismo propio de los objetos de la investigación de las ciencias duras, pero aparecen las ciencias sociales. Entre ellas aparece el derecho, con lo cual el concepto de ciencia dura, que los juristas de la primera época quisieron incorporar, yo cuento algo, me parece a mí, de la mano de algunos historiadores del derecho, que a nosotros, a los juristas en ese momento los atacó algo así como una especie de, diría, prejuicio de inferioridad. El crecimiento de las ciencias duras y el decrecimiento o el emplanamiento de disciplinas como el derecho llevó a los juristas por este especie de prurito, de perjuicio de inferioridad, es decir, nosotros tenemos que convertir al derecho en una ciencia. No puede ser que el derecho no se convierta en una ciencia. Claro, en ese intento de convertir al derecho en una ciencia, tomaron el modelo de las ciencias duras que hoy siguen utilizando. Pero, ya que hablamos de ciencia y filosofía, fíjense lo siguiente. ¿Qué hace la ciencia cuando quiere conocer algo? Fíjense este dato. ¿Qué hace la ciencia cuando quiere conocer algo? Lo primero que hace una ciencia, tomando el modelo prototípico de las ciencias duras, es, y como decía hoy Marina, es describir el objeto. Lo describe. La pregunta es, ¿cómo es tal objeto? Se responde describiéndolo. La descripción puede ser primariamente una descripción externa y luego una descripción interna, la forma de algo y la estructura. A la pregunta hecha a la ciencia, ¿podemos indagar un poco más sobre ese objeto de conocimiento? La ciencia dice, no, hasta acá llegan las posibilidades humanas y las posibilidades de la ciencia. Describir, conocer externamente e internamente el objeto. Y ahí se cierra la discusión. Fíjense que si hacemos lo mismo con el derecho, y de hecho se hizo de esta manera y se sigue haciendo, la ciencia aplicada al derecho, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que describir qué, el objeto. ¿Y con qué nos encontramos cuando queremos describir el objeto de la ciencia jurídica? Con las normas jurídicas. Y alguien dice, está bien, las normas jurídicas son la forma del derecho, pero podemos ir un poco más allá. Un poquito más allá. ¿Y qué sería ir un poco más allá? Y emulando las ciencias duras, pongamos a la norma jurídica debajo de un microscopio, aumentemos la visibilidad del objeto y descubramos su estructura interna. Entonces, la ciencia del derecho cierra diciendo, el derecho es un conjunto de normas que estructuralmente está constituido por prescripciones. Prescripción implica algo que exige un comportamiento, tanto de hacer, no hacer, como permitir. A la pregunta, ¿podemos seguir con el conocimiento científico sobre el derecho? Toda la ciencia jurídica, la europea, la occidental, cierra filas y dice, hasta acá llegamos, no podemos seguir más porque nos estaríamos metiendo en un terreno que no tiene nada que ver con el derecho. Creo que fue Lucas o alguien muy bien acotó en la discusión que si no correríamos el riesgo de caer en la irracionalidad, de caer en la ideología, de caer en los valores. Y este es el principal defecto que nosotros hemos heredado de la modernidad.
de la ciencia moderna y que la hemos trasladado al derecho. Cerrar la discusión sobre el derecho quedándonos exclusivamente en la dimensión formal y en la dimensión estructural. A lo sumo, podría conceder la pregunta por la finalidad. Lucas dijo muy bien hoy que era un conjunto de normas que emanaba de autoridad competente, y él agregó, metió como la idea de finalidad, cuyo fin sería organizar la convivencia. Algunos dicen, incorporémosle la idea de fin como subsidiaria, pero agota la discusión ahí. Y falta mucho más. Primero, describiendo algo, no vamos a saber nunca cuál es el meollo más profundo de esa realidad que describimos. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos de ciencia jurídica. La ciencia del derecho no es más que una especie de inventario de todas las normas existentes en un sistema, en un derecho positivo X, cómo se conjugan entre sí y después si se les pueden servir o no, le puede servir al juez. Si falta lo fundamental, lo más importante, no cómo es. ¿Recuerdan la pregunta de la clase anterior cuando hicimos una introducción a la materia? La pregunta fundamental no es cómo es. La pregunta que le da sustento al cómo es qué es en el fondo. Y esa pregunta, por eso tienen enorme déficit, hay déficit en estas definiciones que se siguen utilizando. Todos no salen de lo formal, pero además, y cerrando esta participación en este tema, diría, la filosofía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hace un ratito se dijo muy bien, la filosofía interpreta. La filosofía tiene que interpretar. Ahora, explicar e interpretar son dos cuestiones muy diferentes. Y interpretar es casi tanto como justificar. Pero las separamos. Explicación y justificación. Ahora, si la justificación es fundamental, ¿qué implica justificar? Dar razones profundas de por qué se hace, se piensa, se dice o se siente algo. Dar razones profundas. Si la justificación es parte del derecho, entonces estamos en un problema, porque los ámbitos formadores de derecho, la idea, la línea tradicional durante más de 2 siglos ha sido exclusivamente entender o acercarse al derecho desde el punto de vista explicativo. Como lo digo, lo he dicho muchas veces y lo he comprobado en mi formación, en formaciones anteriores y posteriores. No nos forman a los abogados no solamente para explicar, sino lo más importante para justificar. Por lo cual, en la mayoría de los casos, los abogados confunden explicación con justificación. Y en la mayoría de los casos, cuando explican, creen que están justificando. Por supuesto, esto es un error o un déficit bastante grave, que no lo sería en el común. Las personas no tenemos por qué saber la diferencia entre explicar y justificar, pero sí alguien que se supone está preparado o formado para hacerlo. Por eso, en el ejemplo que traía muy bien a colación Lucas, creo, estaba pintando de cuerpo entero a un operador del derecho que no sabe justificar y que en definitiva lo que hace es teniendo que terminar explicando algo. Y la falta de justificación también se inserta o aparece y no se problematiza cuando nos dicen que un sistema jurídico, el fundamento último de la validez de un sistema jurídico, entiéndese por validez la obligatoriedad del mismo, se apoya en la Constitución o en la primera Constitución. No justifica absolutamente nada. Y en el juego que yo les estaba planteando de problematizar esta definición, fíjense que si yo tengo que pasar a la instancia que justifica la Constitución, a la primera Constitución, ya casi me quedo sin herramienta. Pero esto implica hacer un recurso, una regresión al infinito. Si A se explica por B, B se tiene que explicar por C, pero C a su vez se tiene que explicar por D, pero D se tiene que explicar por E, y F, y así hasta que llego a la última letra del abecedario. Ahora, la pregunta sería, Z, ¿por dónde se justifica si no tenemos más abecedario? Ese es el problema, otro problema que hay que plantear, que hay que pensar, que hay que reflexionar filosóficamente, pues no se hizo, ni siquiera cuando se nos formó, de cuál es la justificación del fundamento último del derecho. Esta explicación da lugar o dio lugar o ha dado lugar a lo que se llama
la doctrina más potente, si se quiere, en los últimos 2 siglos y medio en Occidente, la doctrina más potente, la que se engulló toda explicación del derecho, que es la doctrina positivista. Entonces, seguir utilizando definiciones de manuales que muchas veces no nos ayudan a problematizar cuando nos las dan, y la más de las veces nos dicen, esta es la definición, no hace más que alimentar una explicación del derecho que no es más que una explicación, se queda a media, no profundiza, no problematiza lo que el derecho es, y como dijeron muy bien ustedes, yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el derecho es creación y es arte. Pero la cuestión es que si nosotros nos reducimos exclusivamente a la dimensión formal, sin el apoyo en la significación más profunda de lo que el derecho es, la creación se va a limitar exclusivamente a jugar con reglas ya existentes o, como podría tener razón alguna vez el juez, a apoyarnos en variables en la argumentación que no son demasiado racionalizables. Pero esto es algo que se podría evitar. Acá tienen un ejemplo, perdón por la interrupción, tienen un ejemplo de problematización. ¿Qué implica problematizar? Ya que pensar es reflexionar. Y como decía Araujo, estamos llenos en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sentimos de dogmas, de ilusiones, de prejuicios, de verdades repetidas, de discursos de cassette. Para esto puede servir una materia como filosofía del derecho, que además debería servir para otra cosa, y ojalá pueda servir para otra cosa. No servir en el sentido de la utilidad como le daban los griegos, sino servir para poder entender el derecho. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior, de la clase anterior, perdón? Cuando les mencioné a un autor que nosotros, después si me queda algún ratito de tiempo, trabajar 2 liñitas sobre su definición de filosofía, Luypen decía, si vamos a manejar la electricidad, no podemos salir de un lugar en donde nos enseñan a manejar la electricidad sin saber qué es la electricidad. No puede pasar esto. Sí, entonces dejo la interrupción y ahora te cedo de nuevo la palabra, Marina. Dale, Carlos, gracias. Bueno, seguimos entonces. Decíamos, bueno, recién, ¿no? Que, como bien decía Carlos, veníamos diciendo que la filosofía del derecho lo que va a hacer es pensar al derecho de manera crítica, ¿sí? Eso, ¿qué es el derecho? ¿Cómo lo conocemos al derecho? Y cómo se debe aplicar el derecho. Eso es lo que va a hacer la filosofía. Y la filosofía es una especie de mediadora, intenta establecer un enlace entre el orden jurídico, que es su objeto, y la filosofía, ¿sí? Y la interpretación de la vida del ser personal. Eso es lo que hace la filosofía, es una especie de mediadora entre estos dos elementos. Perdón, Profe, ¿puede repetir los Sí. elementos? Exactamente, yo iba a decir lo mismo. Sí, es este punto, que la tarea de la filosofía, del derecho, es establecer un enlace entre su especial objeto, que es el orden jurídico, y la filosofía como interpretación de la vida del ser personal. La filosofía del derecho es una mediadora y va a intentar descubrir la articulación que hay entre el ser personal y el orden jurídico, ¿sí? Recién hablábamos un poco de esto, ¿no? La filosofía del derecho es una materia que los abogados piensan que es de los filósofos. Los abogados piensan que los filósofos tienen que dedicarse a pensar al derecho y los filósofos piensan que es de los abogados, ¿no? Entonces, con este pensamiento que ninguno se quiere hacer cargo, ¿no? De pensar al derecho no lo hace nadie. Pero bueno, hay que empezar a darle más importancia a la filosofía del derecho y a pensar de manera crítica al derecho,
porque los abogados en la vida cotidiana, en la tarea cotidiana, utilizan o tienen que utilizar todas las reflexiones o todas las interpretaciones que lleva a cabo la filosofía del derecho, porque se juega con uno de los valores más importantes, ¿sí? Que es, como decíamos recién, la justicia. No todos los problemas jurídicos se pueden resolver con una ley, ¿sí? Muchas veces hay problemas no científicos del derecho, y para esto va a servir la filosofía, ¿sí? La filosofía del derecho tiene un papel importantísimo para el operador del derecho, ¿sí? Porque nosotros acá vamos a intentar estudiar y a intentar ver problemas como qué es el derecho, qué es la pena, qué es el Estado, a empezar a cuestionarnos todo eso, y esto lo hacemos de la mano de la filosofía, ¿sí? Un abogado que solamente sabe los artículos de los códigos o con qué ley se resuelve cada caso, eso dice Araujo Frías, que se convierte como en un gestor de derechos, ¿sí? En cambio, el abogado necesita pensar, necesita reflexionar, necesita pensar de manera crítica cada uno de los casos que se le presentan cotidianamente, a diario. Y así ayuda a su tarea durante todo el tiempo, ¿sí? Durante todo el proceso. Muchas veces en estos problemas jurídicos nos tenemos que empezar a preguntar ese tipo de cosas, y eso lo hacemos siempre a través de la mano de la filosofía. La dificultad que tiene la filosofía del derecho, como hoy decíamos, que siempre la filosofía intenta apoyarse sobre los saberes científicos, ¿sí? La dificultad que tiene la filosofía del derecho es que pareciera que no existe una ciencia del derecho en la que los filósofos puedan apoyarse para empezar a reflexionar. Esta ciencia del derecho que se nos presenta como el derecho positivo, como el derecho formal de la que hablábamos recién, no parece abarcar todo el conocimiento que tiene que tener un filósofo para empezar a reflexionar, ¿sí? Ni eso, ni la jurisprudencia sirven para empezar a ver al derecho como un fenómeno social, ¿sí? Entonces, el filósofo del derecho no solamente tiene que interpretar la ciencia, sino que tiene que crearse una ciencia del derecho que le permita realizar su reflexión, ¿sí? O su interpretación. ¿Y cómo lo va a hacer? Apoyándose en la ciencia del derecho y también en otras corrientes como la sociología del derecho, la historia del derecho. Va a empezar a apoyarse en todas esas disciplinas para empezar a formar una teoría de lo que es el derecho como fenómeno social, ¿sí? Entonces la tarea del filósofo del derecho es doble. No solo interpretar una ciencia del derecho, sino a la vez formarse una ciencia del derecho. ¿Y cómo lo va a hacer? Tratando de buscar estos rasgos imperecederos, ¿no? Desde el inicio del derecho hasta ahora, hay rasgos o hay elementos que se mantienen intactos. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es tratar de ver cuáles son esos elementos que se mantienen intactos, que son los elementos esenciales del derecho, y vamos a empezar a reflexionar acerca de ellos. Acá hay un cuadro con diferencias entre la ciencia del derecho y la filosofía del derecho. La ciencia del derecho estudia el derecho con respecto a la vida jurídica, y la filosofía del derecho estudia el derecho con respecto a la vida social. La ciencia del derecho busca respuestas a un problema específico, ¿sí? Las leyes y los códigos siempre son ante un problema específico. En cambio, la filosofía del derecho busca respuestas universales y abstractas, que no solo sirvan acá, en la República Argentina, sino en todos los lugares. La ciencia del derecho busca resolver lo que es y lo que existe
En cambio, la filosofía del derecho también reflexiona acerca de lo que debería ser. Y la ciencia del derecho estudia lo que sucede en un determinado tiempo y lugar. En cambio, la filosofía del derecho va más allá, ¿no? No tiene límites ni de tiempo ni de lugar. Comparten, la conexión entre ellas dos es que comparten al derecho como objeto de estudio y a la vez, como decíamos hoy, se complementan la una o la otra y van generando nuevos estudios y nuevos conocimientos, ¿sí? Cuando la ciencia del derecho aporta un nuevo conocimiento, la filosofía intenta interpretarlo y esa interpretación genera nuevos conocimientos que a la vez buscan nuevas interpretaciones, ¿sí? Entonces, siempre se sirven, como decíamos hoy, que siempre la filosofía se apoya en estos conocimientos científicos. Acá vamos a delimitar, tratar de delimitar un poco el campo de la filosofía del derecho. Como decíamos hoy, en las ciencias jurídicas, en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, estudiamos qué es el derecho en la República Argentina, ¿sí? Entonces estudiamos las materias Civil 1, Civil 2, Civil 3, todo lo que vemos en los códigos, todo ese derecho positivo, pero siempre como ciencia, ¿sí? Delimitamos ese campo del derecho en la República Argentina. En cambio, acá, en Filosofía del Derecho, vamos a tratar de interpretar qué es el derecho. No si existe una norma o si existe una ley determinada o un código determinado, sino vamos a ir, como decía Carlos, más a lo profundo. Vamos a dejar esa forma y a dejar esa finalidad y vamos a tratar de ver qué es el derecho. ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo? ¿Qué es la electricidad? Sí, sí, sí. A razón de lo que dijo el profesor, ¿no? Sí, En la clase pasada. es mucho más profundo el estudio que vamos a hacer, el enfoque, que no lo vimos en ninguna otra materia y probablemente no lo vuelvan a ver, así que vamos a tratar de aprovechar todo este espacio para empezar a repensar todas las teorías jurídicas que aprendimos hasta ahora, a buscar esos elementos comunes entre todos y a tratar de llegar a una definición de derecho que todavía no conocemos al momento, ¿sí? Y tenemos que empezar a hacer esa distinción, a dejar de lado un poco esa idea de derecho como norma jurídica y darnos cuenta, como decía recién Carlos, que esa es la forma del derecho, pero que hay muchísimo más para ver, muchísimo más para explorar, y eso es lo que vamos a hacer acá en estas clases. Como decíamos hoy, los pilares de la filosofía del derecho son el ser personal, que es lo que vamos a ver en la primera parte del curso, en las primeras clases. Vamos a tratar de explicar de la mano de la antropología, que es la ciencia que estudia a los seres humanos. Vamos a tratar de explicar qué es el ser personal y cuáles son aquellas características que nos van a servir posteriormente para intentar reflexionar acerca del derecho. Así que si alguien tiene alguna duda, lo charlamos y si no, ya le doy paso a Carlos para que cuente lo del WIPEN que quedó ahí en el aire. Yo quiero hacer una pregunta respecto a lo que dijo el profesor. ¿Dónde buscamos el fundamento, ¿no? de la esencia del derecho? ¿Cuál es la esencia, no? Y si no lo podemos encontrar en la Constitución, en las normas escritas, en el derecho positivo, también estaríamos filosofando un poco. ¿Dónde encontraríamos algo que sea homogéneo al mundo heterogéneo en el que vivimos? ¿O cuál sería el fin común del derecho que abarque a esa heterogeneidad? Porque hay algo que viví, que vivo en la práctica. No se olviden que lo aclaré de entrada, que soy una persona que estoy en contexto de encierro y que por lo tanto percibo en primera persona y aún sin sentido cuál es la finalidad del derecho, ¿no?
qué finalidad tiene. Muchos hablan de las teorías reeducación, resocialización, como si fuera que las personas que están acá nunca vivieron en la sociedad, como que cayeron de un planeta y terminaron acá, y de acá hay que socializarlo para volverlo a la sociedad. Mucho no se entiende, y esta materia me parece muy interesante para poder encontrar, aunque sea un horizonte donde uno pueda basarse con argumentos racionales, lógicos, que más o menos tengan adhesión a nivel internacional, porque también la jurisprudencia, la Constitución Europea, a partir del constitucionalismo internacional, son fuentes del derecho. Y de hecho, son fundamentos en los cuales la mayoría de las sentencias se reposan en ello. Y bueno, un poco mi pregunta era esta, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para no separarnos de lo que dice la norma, de lo que dice la ley escrita, y encontrarle un sentido al derecho? Porque mucho sentido no tiene, sino quedaría la libre discrecionalidad de cada uno, y si nos pasaríamos criticando todo lo que podemos percibir, bien decía Marx, ¿no? La crítica es aquello que se devora todo, y cuando ya no tiene a qué devorarse, se devora a sí misma. Entonces hay que tener parámetros a nivel universal para decir, che, mirá, la finalidad es esta. ¿Por qué nosotros como Estado argentino, por ejemplo, un caso en concreto hoy, ¿no? ¿Por qué nosotros acá en Argentina tenemos una pena que es una pena indeterminada? Las penas perpetuas son penas indeterminadas. ¿Y qué finalidad se busca con eso? Ya desde el vamos a la ley formal la estaría, digamos, quebrantando, porque el Estatuto de Roma, al cual nosotros adherimos, establece que las penas para los de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra no puede superar los 35 años. Y acá en Argentina vos te encontrás con que establece penas que son penas indeterminadas, que por ende serían penas de muertes encubiertas en la ley formal. Y la filosofía del derecho, ¿cómo viene a refutar eso acá, en ese sentido, digamos? Por eso me parece muy interesante esta materia y aprender, digo, vengo con toda la curiosidad por el hecho en el que vivo, y porque también uno tiene que encontrarle un sentido a esto. Todos vamos a ser abogados y vamos a ser filósofos del derecho, porque yo lo que aprendí es eso, es que el derecho uno está constantemente filosofando. ¿Por qué? Y porque si el juez me respondió a mí con una jurisprudencia de casación, y yo me voy a leer una jurisprudencia de la Corte de Nación, y yo me voy a leer una jurisprudencia a nivel internacional, de la Constitución Europea, de los tratados internacionales. Entonces uno siempre está filosofando para encontrar cuál es la mejor razón que se adecúa al bien que todos tenemos por concebido, que es la justicia, ¿no? Mira, está muy bueno el interrogante que vos planteás, pero es demasiado exigente para poder responderte en lo que nos queda en una clase o un término de tiempo que nos queda. Para eso tenemos todo el curso, pero no te vamos a dejar sin respuesta, te vamos a ir dando, esto que vos muy bien estás acotando, que podría ser una especie de proyectos o que estás esperando que trabajemos, se va a ir desenvolviendo, desempolvando a lo largo de las clases. Me acuerdo con lo que arrancaste, te doy una pequeña pista respecto a lo que arrancaste. ¿Viste? ¿Cuál sería el fundamento? Te lo puntualizo, después vamos a ir incorporando más argumentos, vos me dirás, ustedes me dirán, pero me dijo esto, me quedó debiendo esto, o esto no concuerda con esto, y lo retomamos. La primera respuesta, la indicativa que te doy, que puede parecer obvia, no lo es que el fundamento último de toda creación humana, alguien dijo muy bien que el derecho es una creación cultural, somos nosotros. Cuando me señalo a mí, los estoy señalando a todos ustedes. A ustedes se están señalando a sí mismos y a los demás. Si hay un fundamento último que justifique, explique, justifique el derecho, lo tenemos que buscar y lo deberíamos encontrar en nosotros mismos. Si no lo buscamos o no lo encontramos en nosotros mismos, y como dije hoy, la teoría hegemónica, dominante y vigente nunca buscó al hombre como apoyo, como fundamentación
de sus propios puntos de partida, estamos hablando de otro fenómeno jurídico, de otra cosa. Y algo también importante que quiero marcarte, me parece muy importante, y que lo vamos a poder ir discutiendo, vos marcas, o por lo menos vos tomaste la voz, ¿no? Que a lo mejor lo piensan otros también así, un problema delicado que también es para pensar, que es necesariamente cierta discordancia entre la teoría y la práctica. Yo diría que no nos tiene que asustar la discordancia entre la teoría y la práctica, pero también, de todos modos, que no la vamos a poder eliminar o evitar. Fíjate vos que hoy, hace muy poco tiempo, por ahora vamos a jugar así, de esta manera, yo creo que ustedes me van a interpretar. Fíjate vos que hoy, y hace muy poco tiempo, en el planeta, toda una comunidad se levantó de alguna manera, o gran parte de la comunidad se levantó de alguna manera y dijo, en un sistema, en una convivencia del siglo XXI, no podemos admitir la amenaza, la persecución, la censura, la agresión, como si se permitió en algunos lugares del planeta hace tiempo atrás. Y hay una discordancia, porque nosotros tenemos una enorme cantidad de reglas de nivel local, de nivel internacional, llamémosle entrecomilladamente de derechos humanos, que está vigente, pero al mismo tiempo está remarcando la necesidad de una cultura, de una parte o gran parte del planeta, localizado, en este caso en el ejemplo que yo estoy dando, que está diciendo, estamos contradiciendo todas estas reglas. Yo diría que acá hay dos caminos importantísimos, sobre todo para los abogados. Esto me parece que también podría ser un estudio introductorio de base de cualquier formación en cualquier disciplina. Interesantísimo. Primero, ¿por qué si es cierto que tenemos esta normativa, en los hechos, esta normativa parece desdibujarse? Ahí hay una primera pregunta que es muy importante y que hay que hacerse. ¿Por qué? Te diría que la respuesta o les diría que la respuesta es multicausal, pero me jugaría, ya que atraviesa nuestra disciplina, me ayudaría o me apoyaría en lo siguiente, que hay una mala o ha habido una mala comprensión de lo que significa el derecho. Y esa mala comprensión de lo que significa el derecho, como dije hoy, se ha metido en todos los vericuetos de los operadores jurídicos. Una mala explicación del derecho, una mala enseñanza del derecho, una mala elaboración del derecho y una mala aplicación del derecho y una mala comprensión del derecho que tiene el ciudadano común son los que podría de alguna manera explicar esta diferencia a veces tan fuerte y tan tajante. Y otra cosa más, esto no implica, va a haber que aportar más argumentos, que la discordancia entre la práctica y la teoría haga mal a la teoría. Porque probablemente esa discordancia entre la práctica y la teoría implique que hay un error en la praxis. Vos mencionaste a Marx. Marx también les dijo en algún momento de la historia a los que pensaban las cuestiones, cuando se le venía la noche al mundo moderno, cuando digo se le venía la noche al mundo moderno, es que aparecía la explotación a la infinitísima potencia en muchos países y llevándose vidas o atormentando a miles de personas. Marx dice, bueno, diría, ¿no? Que imaginaba, ¿no? Coloquialmente, por ahí seguramente no usaría esta palabra, pero diría, ¿qué está pasando? Los que estamos pensando el mundo, dejemos por un momento de interpretar el mundo y vamos a modificarlo. Eso lo dijo Marx. Dije, dejemos de interpretar un poquito la cuestión y vamos a modificarla, porque si nos pasamos interpretando, discutiendo sobre el sexo de los ángeles, la realidad, como dijiste vos muy bien, parafraseando a Marx, te termina comiendo, te termina incluyendo. Bueno, pero entonces el problema es el problema de la praxis. Y este problema de esa mala praxis tiene que ver con una mala comprensión de la realidad. Y agrego algo más, voy a agregar algo más. Estos son los puntos de partida. Algunas son respuestas en sí mismas y otras merecen un desarrollo más amplio.
Yo les había hablado de Luypen. La cuestión de la filosofía, vos dijiste o alguien dijo porque filosofamos, a mí me parece que el problema que tiene el hablar de filosofía, el que la filosofía, como dije en la primera clase, desencaje o desentone un poco en la currícula, es que leemos de alguna manera, habría que bajarle un poco el precio a la expresión filosofía. ¿Qué implica bajarle el precio a la expresión filosofía? La mala enseñanza de la filosofía, Kant hablaba, un filósofo que se llamó Immanuel Kant, hablaba de la enseñanza escolar de la filosofía, y él decía, la enseñanza escolar de la filosofía, ¿en qué consiste? En la enseñanza tradicional de la filosofía, en ámbitos no académicos, es decir, sumar un conjunto de autores, sumar un conjunto de ideas o de teorías que no tienen conexión entre sí, ni tienen tampoco conexión respecto de quien está contando un filósofo, con nombres muy difíciles, en temáticas sueltas, y después la exigencia de aprender filosofía y de tener que memorizar nombres difíciles, puntos de vista que no estaban integrados orgánicamente, y tercero, que muchas veces no se entendían o que discutían sobre cuestiones que, como diría Paulo Freire, pensar sobre cuestiones que no hacen al momento a la situación en la que uno vive, no aportan nada. Por ejemplo, recuerdo que en un pequeño opúsculo, Paulo Freire decía que había sentido una enorme conmoción en un momento porque en un lugar en un pueblito muy pobre de Brasil, una maestra estaba intentando explicarle a uno de los alumnos en qué consistía un oso, cuando en ese lugar de Brasil, un oso polar, ese niño no habría tenido jamás contacto con un oso polar, a no sumo que viese una fotografía. Entonces, ¿qué estamos enseñando si estamos enseñando algo que no tiene que ver con nuestra propia situación, nuestra propia particularidad? Volviendo entonces al tema, le bajamos el precio. Yo diría que para que no parezca que la filosofía es algo que yo no puedo hacer porque lo hacen pocas mentes, en la historia personas tocadas con una varita mágica, eso es falso. La filosofía no es más que pensar. Como dijo Marina hoy, pensamos todos. Otra cosa es pensar bien o críticamente. ¿Por qué? Porque el pensar es automático, es casi como es un movimiento estructural o biológico que hacen como el respirar. Pero pensar bien no es algo automático. Ahí ya está el primer problema. Pensamos. Pensar bien es mucho más difícil. Y agregaría, y ahora voy a desenvolver el argumento, todos podemos pensar y pensar bien. Lo que pasa es que no lo podemos hacer naturalmente. Y además tenemos que contar con un montón de escollos que están dando vuelta en el propio sistema. Estos escollos ¿qué son los escollos? Son obstáculos a que podamos pensar bien. ¿Y por qué se dan estos obstáculos? ¿Por qué? Y los obstáculos se dan por múltiples maneras, algunos muchas veces por algún mal aprendizaje y defecto nuestro, otros muchas veces porque tal vez no se quiera que se piense. Hay intereses muy fuertes, siempre a lo habido planetariamente, que tal vez no quieran que pensemos bien. ¿Y por qué un interés o alguien puede no querer que pensemos bien? Tal vez, y lo dejo acá, lo dejo simplemente, después se puede discutir o debatir más adelante ya cuando manejamos mejor lo del derecho, tal vez porque un privilegio se asienta sobre una mala comprensión de lo que motiva ese privilegio. Y si uno cree que el privilegio que no tiene es debido al orden, por ejemplo, de la naturaleza, o siempre estuvo presente, tal vez ya no se anime a cuestionarlo. Este ejemplo es lo que podría explicar, no digo todos, pero el que puede explicar la mayoría de los privilegios que existen todavía hoy en el siglo XX en el sistema y en el planeta, que son precisamente eso, privilegios. El privilegio implica algo que se tiene a costa de que a otro se le ha quitado o le falta. Cierro esta idea y vuelvo a lo de filosofía. Pensar. Luis decía, filosofar o la filosofía es reflexionar sobre la experiencia vivida. Esta noción me parece, a mí siempre me gustó mucho por claridad y sencillez. Fíjense, es algo que podemos hacer todos.
reflexionar sobre la experiencia vivida. ¿Qué implica reflexionar? Díganos algo más. ¿Qué es reflexión? Y reflexión es tomar distancia del momento, de lo que aparece sin prisa y sin pausa. Por eso muchas veces dicen, no, tengo que tomarme un tiempo para pensar. Claro, tengo que tomar distancia de aquello sobre lo que quiero pensar. Esto implica reflexionar, separarme para volver sobre la cuestión. ¿Mm? ¿Y sobre qué me podría interesar reflexionar a mí, a nosotros? ¿Sobre qué nos tendría que interesar reflexionar? Sobre la experiencia vivida. No sé, por ahí reflexionar sobre lo que le pasa a una determinada cultura, a un pueblito en Dinamarca. No, reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros, sobre la experiencia, sobre lo que vivimos, sobre lo que tocamos, vemos, sentimos. Eso ya es un ejercicio de pensamiento, eso ya es filosofía, reflexionar sobre lo que nos pasa. ¿Para qué? Pero grullo, si nos está pasando algo que no nos guste, encontrar la respuesta para modificar. Si nos está pasando algo que nos gusta, para intensificarlo. Para eso tenemos que pensar. Yo decía, fundamento es el ser humano. ¿De qué estamos dotados? Esto se podría explicar en en personas que están aprendiendo cualquier disciplina. Creo que de hecho en algún momento debería hacerse, podría hacerse. ¿De qué estamos dotados nosotros? Lo que tenemos que saber antes de meternos en esta disciplina. Hoy hablaban de la neurociencia. Vamos a apoyarnos en la neurociencia. La neurociencia es una ciencia que investiga con un aparataje muy sofisticado, ha surgido en los últimos 50 años, la piedra de toque del ser humano, lo que permite que el ser humano sea ser humano. Puedo exagerar, pero creo que no tanto, que es el cerebro. ¿Qué dicen los neurocientíficos de nosotros? Aprendamos lo que nos dicen de nosotros y a nosotros. Dicen, todos tenemos un cerebro. El cerebro, ¿qué nos permite? Tenemos problemas. La existencia es una existencia problemática. Fíjense la que podría haber sido la existencia de los primeros seres humanos, muy problemática. Sobre todo tenían que alimentarse, tenían que protegerse de las inclemencias del tiempo y los problemas que hoy nosotros tenemos, siglo XXI, que también pueden ser los mismos. Tenemos que mantenernos con vida, abrigados, tenemos que tener un lugar donde defendernos de los problemas naturales, pero además otros problemas acuciantes. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo si hacemos una estadística rápida que sirva para el ejemplo, y que los problemas mayores que hoy nos acucian no son de hoy, no se inventaron hoy, ojo, no son de hoy. Tal vez hoy estén desbordados. Hambre, desigualdad, desnutrición, persecución, pobreza, son problemas diría, la casi total de la humanidad. Para algunos pocos, teniendo en cuenta si medimos la población a nivel escala planetaria, no, pero para la mayoría sí. Y los neurocientíficos dicen, tenemos que afrontar estos problemas. Y para eso está el cerebro. ¿Cómo actúa el cerebro? ¿Cómo actúa nuestro cerebro ante un problema? Y el cerebro necesita identificar ese problema, por lo cual necesita información. Por eso el conocimiento es fundamental, el saber, reconocerlo, aprender. Nuestro cerebro dice, necesito información. ¿Por qué? Porque en base a la información, y cuanto más información tenga del problema, voy a estar en mejores condiciones de resolver, de pensar y de actuar. ¿Y cómo va a actuar el cerebro? ¿Cómo actúa? Y genera mediaciones. Los neurocientíficos nos dicen, los seres humanos generamos mediaciones. El cerebro hace que generemos mediaciones. ¿Qué es una mediación? Una mediación es algo que se interpone entre el problema y nosotros, algo que media. De ahí viene la palabra media. ¿Media para qué? Para resolver ese problema.
¿Qué hace además el cerebro? Genera esta mediación para resolver ese problema y esto lo hace sobre ciertos criterios. El cerebro utiliza ciertos criterios para resolver esa problemática. ¿Cómo son esos criterios? Dicen los neurocientíficos, son criterios axiológicos o valiosos, son criterios de valor. Genera medios para un determinado fin. La pregunta que nos podríamos hacer es, nosotros que tenemos cerebro, que actuamos de esta manera, ¿qué finalidad buscamos? ¿Por qué dijimos, es una mediación, es un medio? ¿Cuál sería la finalidad más importante para el ser humano? Diría que tal vez, como dicen algunos pensadores, afirmarse en la vida. ¿Cuál es el objetivo de un ser humano? El objetivo de los seres humanos en un planeta, aunque muchas veces algunos no lo sepan, otros lo oculten y otros no lo sepan del todo. Afirmarse con vida. Por eso el instinto de supervivencia, que es muy fuerte psicológicamente en el ser humano. Queremos estar en el mundo, queremos afirmarnos en el mundo, pero no queremos estar de cualquier manera en el mundo. No queremos estar en el mundo arrojados, tirados, hambrientos, sin trabajo, perseguidos, injuriados. Queremos afirmarnos en el mundo. Bien, esta es la finalidad. Dijimos, usamos mediaciones. Con toda esta base, un pensador alemán que se llamó Heidegger, Martin Heidegger, seguramente lo han oído nombrar, un alemán, dice, si esto es así, si esto es correcto, no sería tan difícil modificar, erradicar o afrontar los problemas. No al nivel de que no tengamos problemas, porque somos seres perfectibles, pero sí erradicarlos. Lo podríamos hacer. ¿Y por qué? Heidegger dice, hoy, y ya quedó atrasado, hoy diríamos más todavía, hoy tenemos una enorme posibilidad que es obtener información en segundos. Muchísima información. Aclaro, a veces puede esto parecer ser un problema, porque también dentro de la mucha información que podemos recopilar, como dijo Marina, hay muchas veces información falsa. Pero ahora dejémoslo. Podemos recopilar inteligencia artificial, no nos olvidemos de la inteligencia emocional, que no sé si es más importante, pero no es menos importante que la inteligencia artificial o racional. Cuidado con esto, ¿eh? A los neurocientíficos o los que hacen chateo y plataformas de la computadora, ojo con la inteligencia emocional, que no está ahí. ¿Qué pasaría? Si tenemos tanta información, tenemos que resolver los problemas. ¿Por qué? Porque una rama del pensamiento que se llamó actual, que se llama la teoría de la decisión racional, apoyada también en descubrimientos neurocientíficos, dice lo siguiente: un ser humano que es racional necesita para decidir información. Si hipotéticamente, cosa que no es posible, tuviese sobre un problema información completa, la decisión siempre sería la correcta. Sabemos que no podemos tener una información perfecta ni completa, pero sí una información muy fuerte y de peso. ¿Y esto a qué nos llevaría? Heidegger y otros dicen, y llevaría a poder resolver los problemas de la humanidad. Con la manera de incorporar, de acumular datos, hoy la desigualdad tendría casi que desaparecer, el hambre tendría casi que desaparecer. No comer, no reventar, sino lo necesario para mantener una dieta en todo el planeta todos los días. Sin embargo, concurre va cerrando este razonamiento Heidegger. Sin embargo, la pobreza, la desigualdad, el hambre y la desnutrición aumentan exponencialmente cada día. Entonces él concluye, probablemente no es que no pensemos, probablemente es que estemos, seguramente, afirmo, estamos pensando mal. ¿Y por qué pensamos mal? ¿Cuál sería el primer error? Esto para cualquiera que abrace cualquier disciplina. Yo creo que el primer error está en lo que, siguiendo a Marx,
utilizaron la palabra fetiche. Si bien es una palabra antigua, se resignifica con pensadores en la modernidad, y ellos dicen porque hay una fetichización de las mediaciones. ¿Qué implica una fetichización de la mediación? ¿Qué dijimos hoy? Que la mediación era un medio para conseguir un fin. ¿Nos podría dar algún ejemplo de mediaciones que el hombre haya construido sobre criterios de valor para resolver problemas? Manejemos la que podemos manejar, que maneja cualquiera de ustedes en el ámbito del derecho. Tomemos dos, por ejemplo, la democracia y la ley. Tanto la democracia como la ley son mediaciones para esa finalidad. ¿Qué implica, y aquí ya está el error, fetichizarlas? Muy simple, muy simple. Convertir ese medio en un fin en sí mismo. Cuando convertimos las mediaciones que nuestro cerebro genera, arma o recupera en la búsqueda de estos fines, primero, y esto es una cuestión a discutir después muy interesante, porque había alguien en la teoría dominante y vigente en el ámbito del derecho, decía que nuestra racionalidad no era capaz de llegar a esto, pero por ahora lo voy a dejar en paz, después lo vamos a abordar. La finalidad. Alguien decía, los seres humanos son racionales, pero su racionalidad no llega hasta o llega hasta los medios. No puede discutir racionalmente los fines. Esto es falso. ¿Nos quedamos con eso? El fin. ¿Cómo sería? Fíjense, no sé si les ha pasado a ustedes. Yo tuve que aprender, memorizar o retener prácticamente en muchísimas materias, en casi toda la currícula de la materia, la siguiente expresión. Y digo, no es un ejemplo de un museo, no porque yo sea un ejemplo de museo, aunque hace mucho que estudié Derecho, sino porque es algo que escucho cotidianamente y he escuchado hasta hace muy poco tiempo, como si fuera una verdad. Y quien no la conoce asintiendo como si este fuese una verdad. La ley. La ley es la ley. Me lo repitieron hasta el cansancio. La ley es la ley. Ahora, si la ley es la ley, esto implica ipso facto convertir algo que es un medio en una finalidad en sí misma. Y el que decía hay que cumplir la ley porque la ley es la ley, estaba diciendo, no de una manera académica, aunque la ley sea una porquería, la tenés que cumplir igual. Esto es lo que está detrás de la ley es la ley y la conversión de la ley en un medio, en un fetiche. Y todos asintiendo. Claro, es alguien que está preparado, que nos dice la ley es la ley, nos está diciendo que tenemos que cumplirla, porque aún siendo una porquería y probablemente injusta y probablemente opresiva y probablemente solo lo beneficia a él y a sus amigos, el dogma de la ley es la ley es muy fuerte. Ahora, imagínense una ciudadanía que puede no distinguir o no discernir en esta afirmación. ¿Se imaginan a quién a que la ciudadanía va a recurrir, que es al abogado etimológicamente el que aboga y etimológicamente el que aboga por la comunidad, el que alza la voz en defensa de la comunidad ante el trato arbitrario que sufre esa comunidad? ¿Se imaginan el abogado y el que aboga aprendiendo la ley es la ley y luego repitiendo la ley es la ley? Es un problema, que es todo lo que cuando yo le respondía a Pablo, es un problema, porque esto sí que existe. Entonces, la discordancia entre el texto, entre un buen texto y luego un desastre de texto, se borra. Y si la ley es la ley, entonces nosotros chocamos con esa idea de cómo la tengo que cumplir. Pero me falta cerrar todavía una parte importante del argumento o un ejemplo también tanto más importante que el de la ley, que es el de la democracia. ¿La democracia qué es? La democracia es un medio, es una mediación, no es más que eso. La finalidad de un sistema democrático, la afirmación de la vida de todos los que componen, todos los que habitan, viven,
piensan, respiran, aman, estudian ese sistema democrático concretamente en el tiempo y en el espacio. Pero también hemos convertido la democracia, hemos fetichizado la idea de democracia y la hemos convertido en una finalidad en sí misma. Y esto no es gratuito, esto trae aparejado enormes problemas que hoy estamos discutiendo y que no vamos a discutir bien y que no vamos a poder resolver si no revisamos el punto de partida del cual discutimos el concepto de democracia, que hoy estamos padeciendo. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Cuál sería la diferencia? Podría preguntar, ¿qué diferencia hay entre una democracia que usted llama formal y una que podría llamar sustancial? Si la democracia es siempre la misma. No, 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 no. Estamos muy equivocados, porque el criterio de la democracia como medio es el que ha dado lugar al nacimiento, que esto es una cuestión que también tendríamos que discutir nosotros como comunidad, a lo que se llaman las democracias de baja intensidad. Y una democracia de baja intensidad, existen las de alta intensidad, es una democracia que está traicionando sus propios puntos de partida. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una finalidad en sí mismo. Sintetizando, una democracia de baja intensidad que es la que por sesgo cognitivo no alcanzamos a detectar todavía y es la que impide resolver los problemas que luego sirven como justificación para que alguien diga, fíjate, hay mucha democracia pero mucha desigualdad. Entonces, el camino no va para resolver la desigualdad por la democracia. Vuelvo a lo que estaba diciendo. La democracia de baja intensidad implica interpretarla como un sistema en el cual y acá estamos con lo formal, ¿no? Porque la distorsión del pensamiento es siempre de aferrarse a lo formal. Simplemente durante X cantidad de tiempo, nosotros cada 4 o 2 años insertamos un voto dentro de una caja. ¿Esto es importante? Sí, es importante, pero esto es como concepto que explicaría la democracia artísimamente vago e insuficiente. Y es porque hemos convertido la democracia, que es un medio, en una finalidad en sí misma. Entonces, todo se agota, aunque nada se agote y nada puede modificarse o tiene enormes dificultades, simplemente con la colocación de un voto. Un pensador argentino dedicado a la filosofía política decía lo siguiente, para que se entienda, una ciudadanía tiene muchísimos problemas. En algunas soluciones coincide, en otras no. Pero el voto es una apuesta a un sí o no que no admite matices. Entonces, este filósofo político, muy joven, de vanguardia y muy conocido, dice lo siguiente, ¿cómo puede resolver un voto la situación que debería resolver si a lo mejor el que vota está de acuerdo en un punto A, pero no conoce el punto B, el punto C, el punto D, y si los conoce no le presta sentimiento? Entonces, ¿qué hace? ¿Vota o no vota? Y además los que se apoyan en esta idea de democracia equivocada dicen, tal vez porque eligió A y votó. No, eligió A y votó. Todo lo otro que no le conté, que no entendió, que no vio, que también formaba parte, implica que también lo aceptó. Claro, si yo pusiera en un sobre, me dijeran, ¿qué querés para tu ámbito de trabajo? ¿Querés más orden? Sí, quiero más orden, pero también quiero más tecnología. Pero no veo que yo te propongo más orden, pero no te propongo más tecnología, te propongo volver al papel. Y yo no estoy, no lo sé eso, no. Yo no quiero. Y cuando voto, yo quiero más orden, no quiero volver al papel. Ahora, ¿cómo hago al votar si lo que puedo decir es simplemente quiero más orden y no más papel? ¿Lo pongo dentro del sobre? No lo puedo poner dentro del sobre. Si la democracia se convierte en esto, se convierte entonces, se fetichiza y por supuesto, quería marcar con el ejemplo esto ya, y para ir cerrando la idea, marcar esto, que es, si se quiere, peligroso, sobre todo para los que nos dedicamos al derecho, ¿no? Todos los que estamos acá, que es la siguiente. En democracia, en países democráticos, hay una muy marcada, dependiendo la historia,
la intensidad, desigualdad. Lo riesgoso de esto, lo riesgoso cuando pasa esto, es que muchos dicen, tal vez la respuesta no está en la democracia. Porque si estamos en democracia y tenemos desigualdad, tal vez nos mintieron. Con democracia no se generaba mayor igualdad. Y entonces, ¿qué hacemos? Si con democracia no se genera mayor igualdad, hay que buscar un camino alternativo. Ya conocemos, la historia lo demuestra, no es necesario estudiar ciencia política, simplemente estar un poco más interesado en la realidad, que esto nos va a llevar a una democracia de baja intensidad que está ligada a un autoritarismo. Este también es un problema bastante grave. Y este es un sesgo cognitivo. Todas estas dificultades, todos estos problemas que se presentan, estamos diseñados para poder resolverlos. Porque tenemos cerebro, porque se generan mediaciones. Lo que tenemos que aprender es a evitar caer en la fetichización. Dicho de una manera más sencilla, en el dogma, dicho de una manera más simple, en ser cooptados por sesgos cognitivos, recordando siempre un problema con el cual hay que lidiar, una famosísima frase de Mark Twain, que hoy incluso está en lisa, que podría resolverse si nos enseñaran a pensar de manera crítica. Ojo, 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 nosotros no queremos enseñar a pensar en una determinada dirección. No, no tiene nada que ver con esto. Cada uno piensa críticamente y puede pensar diferentes alternativas. No es qué pensar, sino cómo llegar a pensar críticamente. ¿Se entiende? No es enseñarles a pensar de una manera determinada, sino a tener herramientas para pensar de manera diferente, pero bien, lo que usualmente no hacemos. Mark Twain dice, y es un problema con el que hay que lidiar, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Clarísimo, Mark Twain, porque este es un problema que nosotros tenemos que resolver. Pero ahí viene la ideología, la fetichización, del cual el mundo del derecho o el ámbito del derecho no escapa. Bien, esta respuesta, Pablo, Lucas, ahí te veo, es parte de lo que vos me preguntaste. Tu pregunta y algunas afirmaciones muy valiosas, complejas y muy extensas. Esperemos que cuando termine el curso digas de alguna manera nos respondieron, pero tenemos que ir de a poco. Para entender lo que sea el derecho y para darles una respuesta a todos, primero vamos a tener que estudiarnos a nosotros mismos. Fíjense, lean, relean, si es que no lo hicieron, en la portada, en el inicio de la página web, donde dice, hay como una especie de petición o punto de partida, escrita por Héctor. Héctor decía que todo sistema, todo producto cultural, desde una lapicera hasta una democracia, hasta un pensamiento, hasta un sistema económico, todo eso se construía, y cuando se construía lo que los construían lo hacían sobre la base de una determinada imagen del hombre, que podía ser consciente o inconsciente. Entonces, si leemos esto y le prestamos atención a esto, tenemos una clave fundamental, porque nuestra tesis dice, para entender el derecho tenemos que ver, y para juzgarlo, que es lo que nos interesa, tenemos que ver cuál era la imagen del hombre que quien lo elaboró, lo construyó, tenía. Y esto nos abre a una nueva clave que vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene. Esto significa que la imagen del hombre que se tuvo para elaborar un determinado ordenamiento jurídico no era la adecuada. Solución: indefectiblemente, ese ordenamiento, sistema jurídico, que no es un reflejo del derecho, presenta problemas. Lo dejo planteado, me animo a decirlo, lo vamos a defender. Eso es lo que ocurre todavía con nuestro sistema jurídico. No se apoyó, no le echemos la culpa a los constituyentes. El problema es que, producto imbuido de una mentalidad colonialista, lo primero que se nos ocurrió fue importar un modelo europeo que luego fue el dominante, traerlo a este continente e implantarlo. Eso es lo que ocurrió.
nunca nos fijamos en qué modelo de hombre o imagen de hombre tenía ese sistema. Y hoy, nos guste o no nos guste, pese o nos pese, y por eso repetidamente las reformas fracasan, la imagen del hombre de ese sistema era la equivocada. Bueno, la idea es aprender, pensar uno nuevo, y ustedes, que son los que están empezando, ¿no? Nosotros, en mi caso puntual, yo estoy saliendo de la cancha por cambio, no pude meter el gol. Ahora los goles lo tienen que meter ustedes. Ustedes van a entrar a la cancha, no pude meter el gol, ya está, me tienen que cambiar, tienen que entrar ustedes y ustedes tienen que hacer el gol. Nueva generación que se forme de una manera diferente a la que nos formamos nosotros. No está mal esa autocrítica, ni implica desvalorizar la carrera, ni la facultad. Nos formaron mal, nos hacemos cargo de eso y tratamos de pensar distinto para que ustedes lo lleven adelante. La teoría sin la praxis son dos patas que caminan juntas. Sin una buena teoría no va a haber nunca una buena praxis, o no va a haber. Y con una mala teoría, la praxis siempre va a ser equivocada. Nos vemos entonces, no sé si quieren acotar o preguntar algo más. Nos estaríamos viendo entonces el miércoles. Yo quería agradecerle por la devolución, y me interesó mucho la última parte de que usted habló del sistema democrático. De hecho, yo leí un libro que se llama El elogio de la traición. Es un libro francés que explica estos tipos de democracia y cómo la democracia deviene de una monarquía, ¿no? Carlos III, por el siglo XVII, modificó el sistema monárquico estableciendo una democracia a través de la traición. Entonces eso denota que la traición es un mecanismo por excelencia de la democracia. Y eso deviene también con lo que usted dijo de la crítica, ¿no? De ser un poco crítico con las ideas y los dogmas. Pero bueno, me tengo que ir. Muchas gracias por la devolución que me dio y saludo a todos mis compañeros. Para eso estamos, para eso estamos. A vos. Profe, le hago una consulta. El otro día me quise matricular y no me daba la opción.